reflexión. Nosotros estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso. Vamos a leer ahí el texto hoy día de Efesios 4, los versículos 7 al 16. Te invito a que lean conmigo. De manera alternada yo leo una diapositiva, ustedes me acompañan en la siguiente. Así dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, extraviados por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia de los artificios de quienes emplean mañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser de todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Nosotros empezamos la semana pasada a estudiar el capítulo 4, que habla sobre unidad de la iglesia, como respuesta al deber, qué es lo que debemos ser como comunidad. Y bueno, siempre que se habla de unidad, de comunión, como vimos la semana pasada, se basa muchas veces en ideas genéricas sobre unidad. Como que, ¿qué es lo que es ser una iglesia unida? ¿Qué significa eso? Y uno se imagina más bien la buena onda entre nosotros. Y fíjate que en la sociedad, de una manera general, unidad está lleno de estos lugares comunes, así como juntos somos mejores, ¿cierto? La unión hace la fuerza, mira, como... Y nosotros a veces pensamos que la unidad de la iglesia tiene que ver con eso. Así como que apañar juntos simplemente. Y eso no explica plenamente, claramente, de forma más definitiva, lo que es la unidad que la Biblia enseña. Porque claramente uno puede estar unido por muchas razones, con muchos objetivos. Lo que vamos a conversar hoy día un poco sobre cuál es el propósito, para qué la iglesia tiene que estar unida. Porque yo no simplemente puedo venir acá, sentar, escuchar el mensaje, pasarla bien mientras escucho, cantar la música que me gusta, ir a mi casa sin preocuparme de los demás. Porque tengo que tener esa relación con gente que yo no conozco, con gente que yo tengo, que no tengo feeling, no tengo nada más aparte de que vamos a la misma iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser familia? ¿Por qué esa insistencia en esto? Hay una lógica, hay un propósito, hay un objetivo. Como vemos en esta carta, todo apunta a que el plan de Dios se manifiesta formando un cuerpo y confronta la idea individualista, consumista de nuestra cultura, que está tan arraigada en nuestro corazón que nos cuesta soltar, ¿cierto? El apóstol Pablo claramente nos da aquí en este capítulo la idea de que comunión, comunidad, unidad es más que buena onda entre nosotros. Él va a dar en estos versículos que hemos leído no solamente para qué debemos ser unidos, pero también nos va a mostrar cuáles son las herramientas que Dios hace disponible para que nosotros nos unamos. Fíjate que nosotros hemos sido llamados, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 1, y debemos vivir de manera digna de ese llamamiento. El capítulo 4, versículo 1 es clave para entender todo lo que sigue, capítulo 4, 5 y 6. Porque Pablo nos va a mostrar el capítulo 1, 2 y 3. Mira, ese es el evangelio. Y eso es lo que el evangelio hizo de ustedes. Eso es lo que ustedes son. Y ahora en el capítulo 4 en adelante va a decir cómo debemos vivir de manera digna de este llamamiento.
Y lo primero que él pone para vivir de manera digna del Evangelio apunta hacia la unidad. Él habló en los primeros 6 versículos sobre la importancia de esta unidad, que hay un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe. Pero aquí él va a destacar un poco más, así va a poner un poco más de carne en el argumento, complementando un poco más la idea de que cómo nosotros, cómo disfrutamos de esta unidad en esa comunidad tan diversa. Y eso es lo que el apóstol nos va a mostrar. Esta unidad que el apóstol muestra acá está fundamentada en 2 cosas. Entonces, si usted de repente se duerme de aquí en adelante, guarda eso, ¿ya? 2 cosas. La unidad de la iglesia se fundamenta en el gobierno de Cristo sobre la iglesia. Y se fundamenta en la palabra de Cristo siendo aplicada a la iglesia. Cristo y su palabra. Pero pastor, no puso aquí asados y juntas para juegos, ¿no? No se fundamenta en tomar once en casa juntos con los hermanos. Es más profundo que eso. El apóstol Pablo no está eliminando el asado, pero le está dando un poquito más de valor a las juntas y a la celebración. ¿Cuál es entonces el propósito de la unidad? Para entender el propósito de esta unidad, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con esa unidad? Yo primero tengo que entender que es Cristo quien construye su iglesia. Uno piensa que unidad es algo que nosotros hacemos, que si nosotros nos ponemos las pilas, lo lograremos. Lo que el apóstol va a decir es que, mira, a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia. En la medida en que Cristo ha repartido dones, Él empieza a hablar de los dones que Dios ha dado a la iglesia, porque por medio de estos dones es como el Señor fortalece su iglesia, fortalece su pueblo. Es Cristo el que va y que, mira lo que dice el apóstol, Él nos da gracia por medio de los dones que Él da a su iglesia. Los dones, nosotros tenemos esa idea en la cabeza, que el don es para uno, el don es de uno. O sea, el don es de la iglesia, es para la iglesia, pero Dios te puso en ti. Para la iglesia, no para ti. La finalidad del don o de los dones es para el servicio y para la edificación de la iglesia, no para lucirme como el bacán, el que se la sabe, el que se la puede, sin mí no soy nada. No. El don es de la iglesia para dar gracia a la comunidad. Y es Él quien da los dones a la iglesia para el beneficio de todos. Esa palabra todos, se repite muchas veces en estos versículos que hemos leído acá, ¿cierto? Estos dones también son reflejo de la victoria de Cristo. Porque el apóstol Pablo viene con un texto muy raro aquí. Ustedes leyeron, ¿cierto? Porque dice, la medida en que Cristo ha repartido dones, podía haber quedado ahí Pablo. Repartió dones a la iglesia, ok, Jesús, entendimos. Y él dice, citando a Salmo 68, por esto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que subió o que ascendió, sino que también que descendió a las partes bajas de la tierra. Ya me perdí. Aquí Pablo, ya me perdiste, Pablo. ¿Qué quiere decir? ¿De qué está hablando? ¿Que subió, que bajó, que cautivo y que no? Que estábamos tan bien. Hablando de la iglesia, de Jesús, dio dones por la gracia. Bien, hasta ahí. Y de repente me viene con un Salmo 68. De un contexto donde muestra a Dios como con su poder militar gobernando el mundo. Y que suena raro. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Bueno, para simplificar, lo que quiere decir Pablo es que los dones que Dios da a su iglesia, Él lo da en la calidad de aquel que fue a la batalla, la ganó y reparte las ganancias de su victoria. Por lo tanto, los dones que Dios da a su iglesia es un reflejo del poder y de la victoria de Cristo, porque en la carta de Pablo a los Efesios, el contraste que Pablo hace todo el rato es Cristo como Señor es más poderoso que César. Nuestro César está dentro de nuestro corazón. El César de ellos, ya obviamente que tenía esos pecados, pero el César de ellos era muy físico y muy concreto, que estaba ahí reinando en Roma.
Pero nuestro César está aquí adentro. Nuestro Señor, el corazón nuestro que gobierna nuestras emociones, pasiones. Entonces cuando Él habla de don, Él dice que esos dones fueron dados por aquel que gobierna todas las cosas. Y fue dado como una manifestación de su poder, de su autoridad, de su dominio, de su victoria. Por lo tanto, los dones que Dios derrama sobre su iglesia, los dones que Dios derrama sobre su iglesia son dones que reflejan la victoria de Cristo por sobre todos los poderes celestiales, gubernamentales, económicos, humanos y carnales. Cristo gobierna su iglesia y Cristo cuida de su iglesia, y la iglesia es la novia de Cristo. Él la ama, Él la protege y Él la sustenta. Por lo tanto, cuando hablamos de la unidad, no estamos hablando de la unidad de un grupo de cualquier persona, estamos hablando de la unidad de la novia de Cristo. Y más, el versículo 11 va a decir que Cristo, Él ejerce su autoridad al designar a quienes Él entrega qué tipo de dones. Porque dice ahí el versículo 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros. El énfasis no está aquí en la calidad. ¿Qué es lo que significa apóstol, profeta, maestro? El punto aquí está que uno, Él mismo definió. No fueron la gente que se dio cuenta y la gente que quiso. Él es quien designa. Él es quien gobierna, Él es quien construye, es su autoridad la que constituye los ministerios. Y eso es muy importante, una aplicación práctica aquí. Nosotros estamos caminando para nuestra organización. Nosotros esta semana enviamos una carta al consistorio de Valparaíso solicitando que inicien el proceso de nuestra organización. Y eso es hermoso, pero como nosotros hemos dicho en otros domingos, en el retiro también, crecer tiene su costo, su peso, su responsabilidad. La vida adulta es difícil, ¿no es verdad? Y parte del proceso ese es la formación, la selección, el levantamiento de liderazgo. Y muchas veces podemos tener la impresión de que esa cuestión lo hacemos entre nosotros y nos arreglamos y nos dividimos acá. Debemos tener mucho temor, porque es el Señor quien da la autoridad. La autoridad en la iglesia no viene de nosotros hacia los líderes. Quien gobierna la iglesia es Jesús, es su autoridad, y Él da la autoridad a aquellos que están en los puestos de autoridad que Él determinó. Es Cristo quien construye su iglesia. Y más, lo que vemos también en ese versículo 11 es que Él construye con una diversidad de dones. Hay distintos dones para distintas funciones, porque lo que debemos entender es que la iglesia, como un organismo, necesita que distintas partes funcionen de forma distinta, de manera distinta, en velocidades distintas, pero todas puestas ahí por el Señor. Por lo tanto, unidad es claramente una invención de Dios, que cuando creó el mundo diverso. Creó el mundo con distintas partes que se armonizan, y el constructor de la armonía es Jesús. Él construye su iglesia. Cristo suple, conduce, fortalece y lidera su iglesia. Nosotros debemos, por un lado, tener paz en ese sentido. Es Él quien gobierna su iglesia. Pero por otro lado debemos tener temor, porque no podemos jugar con la iglesia de Jesús. Como hemos aprendido hoy día en la escuela dominical, el que juega con la iglesia de Cristo, Cristo lo saca. Eso en Apocalipsis capítulos 12 y 13 es bien evidente. Cristo es el que construye su iglesia, pero también Cristo construye su iglesia por medio de su palabra. ¿De qué manera ustedes van a decir? Cuando vemos los cargos, los dones que el apóstol Pablo nombra acá, él no nombra todos los oficios y los dones como en otras cartas él lo hace. Él nombra solamente algunos: apóstoles, profetas, pastores y maestros, evangelistas. Todos estos dones tienen en común el hecho de que todos ellos son dones de la enseñanza, proclamación e instrucción en la palabra.
¿Por qué? Porque es por medio de la palabra y es la palabra el elemento que nos une a nosotros. Todos los dones mencionados tienen que ver con eso. ¿Por qué? Porque el motor de la unidad está en la revelación de Jesús. Esos ministerios, cuando bien ejecutados, ellos también son claves para todos los demás ministerios, porque Pablo no está eliminando los demás ministerios como si no fueran importantes, tanto que los nombra de una forma más bien velada, porque dice que estos dones capacitan para la obra de la diaconía. Esa es la palabra que él ocupa, para la diaconía, para el ministerio. Por lo tanto, el apóstol Pablo pone énfasis en eso, de que es por medio de la palabra que todos los otros ministerios se encajan. Nosotros no somos una comunidad, como una ONG, no somos un local de eventos, lo que nosotros tenemos como prioridad, nuestra meta, nuestro centro, nuestro corazón está en conocer a la palabra de Dios y hacer conocida la palabra de Dios y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es ser iglesia, esto es seguir a Jesús, esto es ser discípulo. Todo lo que hacemos es accesorio para eso. Pero si no ayuda a eso, no sirve. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo muestra ahí. Pero es tan interesante porque en el versículo 14, él dice que nosotros así, y es muy evidente la expresión de Pablo, porque él nos dice, ustedes serán, o ya no serán ustedes como niños llevados. Él dice, nosotros no seremos llevados como niños de un lado para otro por todo tipo de olas de viento, de astucia, de artimaña. No, nosotros. Él está hablando no solamente de los efesios allá como, mira, yo estoy al otro lado, yo he crecido, yo ya llegué al máximo de la espiritualidad y la santidad, pero ustedes son niños, así que ustedes tienen que fortalecerse. No, él está hablando de la obra que Dios está haciendo en toda la iglesia. Es decir, la obra que Dios está haciendo desde aquí hasta la venida de Jesús, fortaleciendo su pueblo. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos, como dice la expresión del apóstol Pablo, llevados de un lado a otro por todo tipo de pensamiento, por todo tipo de engaño, por todo tipo de mentira. Y es muy interesante el versículo 14, porque primero él utiliza la imagen, una imagen que él va a jugar en ese texto, que es la imagen de niños. Niños en el sentido de que muy inocentemente pueden ser influenciados. Si usted tiene un niño chico, usted le dice, chao, me voy. Él cree que tú te vas, ¿cierto? Y él empieza a llorar, no me deje. Cuando un adulto, alguien le hace, chao, me voy. Uno dice, vaya nomás. ¿Cierto? Que se vayan, ya, déjame solo. El adulto entiende. El adulto ya no es llevado por cualquier tipo de engaño. Bueno, las estafas telefónicas están ahí para probar lo contrario quizás, pero adultos en el sentido pleno, es decir, personas que son conscientes, personas que entienden las cosas. Por lo tanto, Pablo utiliza esa expresión y va a volver a ella en el versículo 15. Y él utiliza olas, vientos, creando esa imagen del mar que es tan poderosa que va llevando y que va arrastrando sin que uno quiera y uno termina yendo por ahí, pero más bien mostrando que muchas veces por ser inocente espiritualmente uno se deja llevar por todas las modas teológicas que surgen por ahí. Hay muchas modas para todos los gustos y hay algunas que nos gusta, seamos honestos. Usted puede ser lo más reformado que sea, pero tenemos nuestras onditas, nuestras olitas, ¿cierto? No soy llevado por una gran ola, ni por un gran viento, pero de repente hay unos que me gustan, así como empiezo a coquetear con cosas que no son tan verdaderas, pero que me hacen sentido racionalmente, aunque no son bíblicamente fundamentadas. Ese es el peligro. ¿Por qué? Porque si usted no está firmemente consolidado en las Escrituras, habrá muchas cosas que tendrán algo de verdad y que para ti tendrá todo el sentido del mundo. El único problema es que no es bíblico. El único problema, pero eso es un detalle, ¿cierto? Pero tiene todo sentido, debiera ser así. ¿Por qué no lo hacemos? Es que no tiene fundamento bíblico. No te pongáis así como tan legalista, ¿cierto? Y ahí empieza todo.
Entonces, ese es el objetivo. Cristo construye su iglesia y la unidad de su iglesia por medio de la palabra, por medio de los ministerios que capacitan a la iglesia a conocer la palabra de la verdad. Porque es la palabra de la verdad que nos protege contra. Y aquí el apóstol Pablo se fue así como... no voy a utilizar esa expresión, pero Pablo exageró acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vemos en los escritos de Pablo que le gustan mucho los adjetivos y utiliza muchos adjetivos con adjetivos y así como bien exuberante su forma de hablar, pero él utiliza aquí contra toda la astucia y el artificio de aquellos que se ocupan de artimañas para engañar o artimañas engañosas. Mira, astucia, artificio, artimaña, engaño, son casi todos como apuntando para el mismo lado. Lo que él quiere decir es que muchas veces nosotros somos llevados, somos seducidos por palabras que son astutamente diseñadas de tal manera a hacernos pensar que tienen sentido y razón. Porque aquí no está hablando de ser engañados en el sentido de que uno se lance en la lujuria y en los pecados comunes que uno conoce. Está hablando de sutilezas. Está hablando de detalles. Y son esos detalles, esas sutilezas, esas artimañas, las que empiezan a destruir la unidad de la iglesia. Las peleas, las grandes peleas, no vienen por temas grandes. Porque nadie se tropieza en una montaña. La gente tropieza en las piedras chicas. ¿Has subido una escalera donde los peldaños son cortos? Es horrible. Es horrible, uno tropieza acá. Si los peldaños son muy grandes, uno puede arreglárselas para subir con un poco más de paciencia. Pero si los peldaños son chicos, no, sí es terrible. De eso el apóstol Pablo está hablando. Cuando Eva fue engañada, ella fue engañada por la astucia, por medias verdades, por palabras que son y no son, que dio la vuelta el sentido y que de repente uno ya está. Solamente solidificados en la palabra, nosotros nos podemos sentir protegidos o podemos estar protegidos por eso. Así que el aprecio por la palabra de Cristo es el aprecio por el Cristo de la palabra. Y el aprecio por la palabra de Cristo es el aprecio por los ministerios que enseñan la palabra de Dios. Es el aprecio por las instancias en las cuales tú puedes aprender de la palabra de Dios. Estamos hablando aquí de instancias, de ministerios y de dones comunitarios. Porque uno siempre se va a la bola y dice, no, sí, en mi casa yo leo la Biblia. O sea, está bien, es más que no hace más que su obligación, pero no estamos hablando de la lectura personal e individual de su Biblia. Estamos hablando del conocimiento, del crecimiento comunitario de ella. Porque si lees la Biblia todos los días, pero si eres una persona intratable no te sirve de mucho, ¿cierto? Estamos hablando de la experiencia con la vida de Dios por medio de su palabra. Cristo construye su iglesia por medio de la palabra, pero también y finalmente la meta final de la unidad es reflejar perfectamente a Cristo en la iglesia. La meta final no es que la pasemos bien. Porque eso es un poco lo que la gente espera. Una iglesia unida para que yo me sienta bien, me siento acogido, me siento amado, me siento querido. La gente me cae bien, todos me saludan en mi cumpleaños. Si yo escribo algo en el WhatsApp, la gente responde, no me dejan ahí como en lo visto, ¿cierto? Es una comunidad de amor, de aceptación. Y si yo estoy mal, la gente me llama. Yo me siento así, yo. Entonces estamos hablando de unidad, pero estamos hablando de uno. Y no es eso. La meta de la unidad no es que tú en tu corazoncito te sientas lo más bien, aunque eso es bonito. La meta de la unidad es que cuando nosotros vivimos la vida de Cristo unos con otros, como vivimos, como dice el apóstol Pablo, en amor. Y el amor parece bonito, pero ¿cuál es el modelo de amor? El modelo del amor es la cruz. No es una cajita de chocolate, es la cruz. ¿Qué es lo que es amor? La palabra dice que Jesucristo amó a los suyos y lo amó hasta el final, como muriendo por ellos. Ese es amor que produce la comunidad. Y ese amor vivido en la comunidad es lo que refleja a Cristo.
Es la entrega sacrificial unos a otros. Y esa entrega sacrificial unos a otros refleja a Cristo en el mundo. Ese es el objetivo de la comunidad, de la unidad. Y es interesante porque el apóstol Pablo nos llama a salir de la inmadurez, de la niñez, que es llevada de un lado para otro, a la madurez del hombre perfecto. En nuestras Biblias, en la NBI, por ejemplo, tradujo como la humanidad perfecta, pero trataron de corregir supuestamente algún tipo de diferencia, porque las antiguas dicen el hombre perfecto. ¿Y por qué dice el hombre perfecto? Porque Pablo está haciendo una analogía con el niño. La comparación entre niño y hombre. No somos niños en el sentido de ser ingenuos. Él está hablando de una persona adulta, madura. Por eso Pablo utiliza la palabra hombre, y la palabra que él utiliza en el griego es hombre, no es humanidad, no es personas, no es genérico. Y no está haciendo una referencia sexista, está haciendo una referencia al desarrollo cognitivo, al desarrollo de madurez. Pablo nos llama a ser adultos espirituales. Hay algunos que son niños espirituales. Hay otros que son adolescentes, eso cuesta, ¿cierto? Pero hay algunos que uno no sabe porque nunca ha crecido, no crece, no madura nunca. Son eternos niños. Y eso hace daño a la iglesia. Eso hace daño a sus matrimonios. Porque están siempre dando vuelta a los mismos temas, siempre ahí en los rudimentos. Como el autor de Hebreos va a cuestionar, ustedes están tomando ahí el lechito, pero necesitan carne, ya debieran estar grandes. No pueden seguir dando vuelta en esa misma cuestión. Tienen que crecer. Ese es el llamado. Para que nosotros tengamos unidad en la iglesia, necesitamos aprender y querer crecer espiritualmente. Porque Jesucristo está trabajando en nuestro crecimiento espiritual, dando a la iglesia dones, herramientas para que la iglesia crezca. Entonces tenemos que ser coherentes y consecuentes con ese objetivo. El camino de la madurez es vivir la verdad en amor, lo que dice el versículo 15. Eso implica primeramente en conocer la verdad, conocer la Biblia, ser bien entrenado en ella. Por eso tenemos la escuela bíblica, por eso nosotros tenemos los grupos de mujeres, de hombres, para abrir la Biblia, para orar juntos, para compartir juntos, porque sin esto no vas a crecer. Puedes sentar aquí en el culto todos los domingos y piensa que con eso está bien. No está bien. Está bien para comenzar. Pero un compromiso verdadero con Jesús, un discipulado verdadero con Jesús, demanda más. Porque si estás conociendo a Jesús de verdad, tendrás hambre. Hambre de Él, hambre de la palabra. Y ese es el síntoma del crecimiento. Porque ustedes saben, los adolescentes están creciendo mucho, ¿cierto? ¿Y cuánto come un adolescente? Come todo lo que usted ponga delante. Come mucho, duerme mucho, tiene mucho sueño. Por las mañanas. En las madrugadas no. Y come mucho, ¿no es verdad? Porque su cuerpo demanda. ¿Cuánto come Gabrielito? ¿Mucho o poco? Aranza, ¿come mucho o poco? Come mucho, porque está creciendo, la ropita de ayer ya no sirve. Está creciendo, es imparable, necesita más comida, más comida, más comida. La vitalidad espiritual es eso, es esa sed por Dios, necesito más de Dios. Ahora, si es el caso de un niño, un adolescente, que está en etapa de desarrollo y no come, no tiene hambre, ¿cuál es el diagnóstico? Está enfermo. Eso sirve para ti. Si tú no tienes hambre de Dios, bueno, hay que ver por qué. Porque todavía no hemos llegado a la plena estatura de Cristo. Entonces, la hambre por Dios debiera ser permanente. Porque Pablo no está hablando de algo parcial, de algo que vamos a vivir y que podemos lograr en esa vida. No. Él está hablando de la jornada de la iglesia de Cristo hasta la venida de Cristo. Debe haber hambre de Jesús, hambre de crecimiento, hambre de más de la palabra. Significa también eso ejercitarse en poner en práctica el Evangelio. Poner en práctica el Evangelio es difícil porque de la misma manera cuando uno va al gimnasio por primera vez, vaya que le cuesta, ¿cierto? El día siguiente, ¿cómo va a estar?
No, si no puede lavar el pelo, la cabeza, ¿por qué no? No, los brazos no suben, las piernas, ¿cierto? Están todas dolidas. Uno se siente peor de que antes, ¿cierto? Yo estaba bien, me metí a esa cuestión del gimnasio, ahora me duele todo. Y uno empieza a obedecer a Jesús, es igual. Uno piensa que está bien, está piola, ya voy a empezar a poner en y como que se le viene encima el mundo, así como se pone todo mucho más difícil. Bueno, bienvenido al mundo adulto, el mundo real es así, obedecer a Jesús no es fácil, te va a costar, pero eso es lo mejor que debes hacer. Significa poner en práctica, ¿dónde? En la iglesia. En la iglesia es donde Dios va a poner personas bacanas y personas no bacanas. Es en la iglesia donde Dios va a poner personas con necesidad y personas con recursos. Es en la iglesia donde Dios va a poner personas con dones para servirte a ti y va a ponerte a ti para servir a los demás. Porque aquí no existe una vía única, solamente yo recibo, ni solamente yo doy. Es comunidad, es cuerpo. Y el cuerpo se alimenta mutuamente. Si una parte del cuerpo muere, el cuerpo pierde. Por eso necesitamos valorar eso. Eso nos conduce a la meta final. La meta final es ser como Cristo, reflejar Cristo en el mundo. ¿Para qué? Para que el mundo sepa que el plan de Dios se cumple únicamente en Jesús. Nosotros somos la luz de Valparaíso. En un Valparaíso tan oscuro, Dios nos ha puesto aquí para hacer luz. Y somos luz para esta ciudad cuando vivimos el Evangelio, cuando conocemos el Evangelio, cuando practicamos el Evangelio, primeramente entre nosotros y luego a partir de nosotros, para que la luz de Cristo brille también hacia todos estos hijos pródigos de Dios que están por ahí. La meta final de la iglesia es más de Cristo en nosotros. Nosotros debemos crecer en Él. Y lo que es más interesante, debemos crecer juntos. Porque claro, siempre existe el Mateo, ¿no? No el Mateo, pero el Mateo de la clase, que sabe todo, ¿cierto? El que sabe todo, el que se sienta adelante, que tiene todas las respuestas, ¿cierto? El que quiere crecer primero que todos, el saber más que todos, el que ser... No funciona así. Para que yo pueda crecer, necesito que los demás crezcan también. Es un cuerpo. El crecimiento es para todos. Así que unidad es sumisión a Cristo. La iglesia es de Jesús. Y solo seremos una iglesia unida cuando nos sometamos a la autoridad de Jesús en el gobierno de su iglesia. Y cuando cuidemos de su iglesia, ¿qué es lo que nosotros somos? Con el temor y el temblor de entender que la iglesia pertenece a Jesús. Unidad es sumisión a Cristo. Pero unidad también es crecer juntos, no de manera aislada, no de forma autónoma, no viendo videos en YouTube en mi casa y yo crezco porque he leído, he visto, he aprendido y yo soy y yo sé. No, el crecimiento verdadero, el conocimiento verdadero viene por medio del roce, del convivio, del abrir el corazón, porque no es traspasar información para su cabeza. Crecer espiritualmente es ser. Y aprender a ser solo se aprende conviviendo en comunidad. Pero también, unidad es crecer. Si nosotros queremos una iglesia unida, nosotros tenemos que querer crecer. Crecer en el conocimiento de la palabra, crecer en dedicación, crecer en el uso de mis dones, crecer en vida de oración, crecer en empatía, crecer en amor, crecer en paciencia, crecer en creatividad y sabiduría. Porque cuando tú creces, ayudas a los demás para que crezcan también. Cuando tú creces, cuando tú inviertes en el estudio de la palabra, cuando en un grupo pequeño abres tu corazón, no solamente estás abriendo tu corazón y sirviendo de ahí descargo de sus emociones, de sus luchas, pero estás permitiendo a un otro hermano que crezca, discipulándote a ti.
Y tú podrás discipular a otros. Y así la iglesia crece. Así la iglesia crece juntos. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos dé de su gracia para crecer en Él, crecer en amor, crecer en fidelidad, pero sobre todo que nuestra unidad refleje Cristo.